Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Dinastía Uni, un relato original, episodio 34, Actos del Corazón. Retrocedamos y veamos qué fue de los que quedaron en la ciudadela Uni tras la partida de su rey. Los primeros en acusar el golpe fueron precisamente los convertidos. Sin su maestro se desconectaron, y aunque seguían con sus tareas lo hacían con mucha menos atención y energía. Al verlos deambular como zombies sin un propósito, Hakai recordó cómo había enfermado su padre cuando Kouro se marchó de casa por primera vez. Ahora a los soldados les pasaba lo mismo, y su hermano no tenía la menor idea de ello. No sabía que su poder para fortalecer la magia era un arma de doble filo. Hakai nunca se lo dijo la primera vez para no amargarle con esa idea, y no se lo dijo luego precisamente porque esperaba que cometiera el error de irse, debilitando sin querer a todas sus fuerzas. La cuestión era, ¿qué iba a hacer ahora? Tenía entre 5 y 6 meses para idear algo, pero estaba solo, demasiado lejos de los Oni para pedir ayuda. Gracias a Koguchi sabía más o menos por dónde estaba el grupo de Lady Chen. Koguchi aún no lo superaba. Era lamentable que hubiera llegado tan lejos para nada, solo para terminar como esclavo de a quien tanto odiaba. Pasaba junto a la habitación de su hija cuando escuchó un estrépito de cristales. ¡Tara! Casi tira la puerta al entrar. Tara acababa de romper el espejo con su cepillo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Él me dio eso. Señaló el cepillo como si fuera una víbora. Él me lo dio. Mi niña. Comprendía por lo que estaba pasando. Él había tenido la misma crisis al comprender que su pequeño hermano se había convertido en un monstruo sin alma. La idea de que alguien a quien amabas y creías conocer pudiera hacer cosas así era imposible de tragar, y Tara se estaba desmoronando. Recordar de pronto de dónde venía el cepillo que siempre usaba resultó ser la gota que derramó el vaso. Hakai supo entonces que era lo que debía hacer. Por el bien de su hija y de todo lo que le importaba, necesitaba cometer su primer acto de valor. Hija, dime, ¿recuerdas bien las lecciones de supervivencia que te di? Sí, lo miró extrañado. ¿Por qué? Voy a hacer algo por ti, y no esta discusión. Te sacaré de aquí. ¿Del cuarto? Seguía sin entender. De la ciudadela. Ella abrió muy grande los ojos. Vas a escapar. Te diré cómo llegar con los Oni. Sé que Lady Chen te recibirá. Pero, papá, ¿y tú? Yo debo quedarme, por tu madre. Si me escapo, mi tío te va a matar. Ni siquiera eso sería peor que seguir viendo cómo te consumes. Y ya está decidido. Te vas. Y Kiori se va contigo. Debajo del palacio existía un calabozo con poco uso. Allí había despertado Kiori, sin recordar absolutamente nada desde que vio a cierto extraño en el jardín. Durante los siguientes 3 días solo pasaron a ver a soldados con comida, que ignoraron completamente sus súplicas por ver a su hermano, a Kouro, a cualquiera que pudiera explicarle qué estaba haciendo allí. Al cuarto día, Hakai se presentó y le explicó, con la congoja de quien anunció un deceso, lo que había pasado con ella y con su hermano. En ese momento creyó perder la razón, le gritó de todo, lo llamó embustero y mentiroso. Hakai solo pudo bajar la cabeza y dejar que se desahogara con él, hasta que de tanto llorar perdió la voz. No dijo otra palabra desde entonces, estaba devastada, comía apenas lo suficiente para sobrevivir y apenas dormía. La culpa era su gran carga, porque ella había abogado por Kouro, ella le había pedido a su hermano que no lo lastimara, y ella había terminado siendo el señuelo en la trampa. Sentía que su egoísmo le había costado a su hermano el alma, y por ello se había prometido vivir para, como mínimo, pedirle perdón si es que alguna vez lo volvía a ver. ¡Kiori! Dormitaba cuando la voz de Tara la despertó. ¡Kiori! ¡Pero qué horror! ¡Ve cómo estás! Baja la voz, pidió su padre. Perdón, susurró. ¿Qué crees, Kiori? Nos vamos, hazte para atrás. Se fue hasta el fondo de la celda, permitiendo así que Hakai soltara la reja sin lastimarla. En cuanto se asentó el polvo, corrió a los brazos de su amiga. Cuánto comprendía ahora su cambio, pero Hakai no le dio mucho margen para su reencuentro. El tiempo apremiaba y tenían que seguir. Salieron al corredor superior, donde yacía un guardia recién noqueado, y se escabulleron a las cocinas. Apenas Yuna los vio y supo lo que estaban haciendo, se ofreció a ayudarles. Les daría víveres y los llevaría escondidos en su carreta al mercado, hasta el campo más lejano. De allí al bosque era un salto. Gracias, Yuna, le dijo Hakai. No sabes cuánto agradezco esto. No es nada, general. Siempre supe que usted era de esos. Se rió. Rápido, niñas. No importa qué tan atontados estén los vigías. Notarán la carreta si va muy tarde en la noche. Papá, Tara le dio un último abrazo. Tienes que estar bien, ¿me oyes? Tienes que salvar a mamá y estar aquí para cuando vuelva. Lo prometo. Le entregó un pergamino. Dale esto de mi parte a Lady Chen. General. La voz de Kiori se escuchó rara por el desuso. Perdón por cómo lo traté antes. Tú no me debes ninguna disculpa, Kiori. Y no te preocupes, haré cuanto esté en mi poder para salvar a tu hermano. Gracias. Buena suerte, cuídense mucho las dos. En cuanto perdió la carreta de vista, sintió un tremendo alivio en el corazón. Su hija estaba a salvo, y si la fortuna les acompañaba, daría el primer paso en aquella partida recién iniciada. Pensó que ahora podría esperar con cierta paz. Nunca se le ocurrió que aún a la distancia, Kouro podría hacer su propia jugada. Durante un tiempo nadie notó la ausencia de Tara, nadie a quien le importara al menos.
A diferencia de Tadashi en su momento, los convertidos no se repusieron ni recobraron mayor claridad. Los que tenían común y más tiempo eran los más afectados, se arrastraban lentamente por allí como ancianos encorvados. En contraste, los unes más recientes y que eran menos se conservaban lúcidos, y debían esforzarse el doble para mantener la maquinaria imperial funcionando. El dragón los amparase si su maestro volvía y descubría que las cosas no marchaban con normalidad. Haku formaba parte de este último grupo, pero sus responsabilidades ya estaban fijadas, y no las desatendería por apoyar a los demás. Cuidar de Rin era todo por cuanto existía, la seguía a todas partes, la sacaba a tomar el sol en las mañanas, charlaba con ella tan bien como podía, y ponía a raya cualquier cosa, persona o animal que pudiera dañarla. La única persona que podía acercársele aparte de él era Yuna, solo porque su maestro lo había establecido así. Creo que Hakai le ayudó a escapar. Rin sí que había echado en falta a Tara. Kouro se pondrá furioso cuando se entere. ¿No deberían encerrarlo? El maestro Koukami no dejó instrucciones para una situación así, pero descuide, veré que no se acerque a usted. ¿Cuándo volverá? Se sobó el vientre. Lo extraño. Dijo que estaría aquí por las fechas de su alumbramiento. Ya no falta mucho. Se ve agotada. Regresemos a la habitación. Creo que ya prácticamente vivo allí. Haku le rió la broma, pero solo por compromiso. No sabía por qué, pero su apatía la deprimía y por ello se entrenó en mostrarse ameno y alegre, hasta donde lo permitiera el profesionalismo que debía guardar. Aunque la broma resultó seria esta vez, Haku decidió que la mejor forma de proteger a Rin era dejándola en el cuarto. Poco después se dio el acontecimiento tan esperado. Con Yuna como partera y Haku asistiendo, sería ella quien informaría luego a todos, con singular alegría, que la señora de la casa había dado a luz a un par de hermosas y sanas gemelas. Rin no estaba tan feliz, le atormentaba estar dando continuidad a la supuesta maldición de su familia, amaba a sus hijas, pero no era lo que deseaba. ¿Por qué sería que cuando se trataba de amor y odio sus emociones siempre se encontraban? Una noche ya tarde un ruido la despertó y vio una silueta inclinada sobre la cuna de sus niñas. Se incorporó lista para gritar cuando lo reconoció. ¿Kouro? Susurra, no queremos despertarlas. ¿Cuándo regresaste? Salió de la cama para ir con él. No he regresado, pero sentí la urgencia de pasar. Miraba embelesado a las niñas. Son preciosas. ¿Te gustan? ¿De verdad? Rin, ¿no estarías pensando que quería un varón, o sí? Ya que la tenía cerca, le rodeó con su brazo. Fui criado por mujeres, no sé nada de niños. Y esto es mucho mejor de lo que pude esperar. Ah, Kouro, ¿te tienes que ir otra vez? Por muy poco tiempo. Hazme un favor, ¿sí? No le digas a nadie que vine, ni siquiera a Haku. Está bien, ya sabía que no debía preguntarle nunca por qué. Oye, ¿no vas a creer lo que... ¿Ya las nombraste? ¿Qué? No, esperaba que lo hiciéramos juntos, pero tienes que saber que tu hermano... Le hizo apoyar la cabeza sobre su hombro. Ya no hables, me quiero quedar un rato así. Kouro tenía una forma muy particular de ser tierno, al menos así lo creía Rin. Como pareja era un excelente oyente, pero no compartía demasiado de sí, y a menudo le gustaba hacer eso, pasar largo rato en un plácido silencio mientras acariciaba su cabello. No le hubiera parecido tan extraño de no ser porque lo había visto en el mismo plan con Rina. Quizás era solo algo que le daba sosiego. Luego de lo que quizás fueron 10 minutos pareció acordarse de algo y se despidió. No salió por la puerta, se teletransportó desde allí, seguro para no ser visto. Rin se dio cuenta de que no había podido decirle nada sobre la huida de Tara, ya que sería cuando regresara. Todas las comidas tomadas por Rin eran preparadas por el cocinero personal de Kouro, al menos eso se suponía. De su conversión habían pasado más de 10 años, y cuando su maestro se fue cayó en un estado lamentable. Comenzó a cometer errores, se le olvidaban los ingredientes, y llegó a un punto de desorientación tal que cuando Yuna lo vio hervir un fuego vivo en una olla, se dio cuenta de que ya no podía seguir cubriéndole. Lo relegó a lavaplatos y se hizo cargo de las cocinas, una labor pesada aún en ausencia de la mitad del clan Koukami, pues también debía coordinar con quienes preparaban los alimentos para los cadetes y soldados, asegurar los envíos de provisiones desde los campos y, como extra innecesario, vigilar que su esposo se quedara donde lo había dejado. Solo su carácter fuerte la sostenía, pero había noches como aquella en que la crueldad de su vida la superaba. Había sorprendido al cocinero golpeando una mesa con un cucharón para sopa, completamente frustrado porque no recordaba la utilidad de esa herramienta. Él, que alguna vez fue uno de los mejores cocineros del Japón, no recordaba lo que era un cucharón de sopa. Yuna tuvo que explicarle todo el concepto solo para que se calmara y se fuera a dormir. Solo cuando salió a dejar una cesta de basura comprendió en su magnitud la tragedia por la que su amado estaba pasando. Rompió en llanto. Estoy viendo un lado tuyo que no conocía, dijo una voz que le heló la sangre. ¡Señor Koukami! Se apresuró a secarse el rostro. ¿Cuándo? No he vuelto. Solo pasé a conocer a mis hijas. Son unas lindas niñas. Lo son, dijo, saliendo de las sombras. Nunca tuviste hijos, ¿verdad? No, señor. Buscó desviar el tema. ¿Puedo hacer algo por usted? Es curioso. De hecho, yo vengo a hacer algo por ti. ¿Sabes lo que es esto? Le mostró una pequeña esfera de luz blanca. Ella negó. Es el corazón de tu esposo. Abrió muy grande los ojos. Sus recuerdos, sus emociones, su verdadera identidad. Vine a dártelo.
¿De verdad? Se acercó un poco, conteniendo el impulso de saltar sobre él. Sí, pero solo si me haces un muy especial favor. Se guardó la esfera y le entregó en su lugar un tubito lleno de un líquido claro. Pon esto en la próxima comida que lleves a mi esposa. ¿Qué es esto? ¿Importa? Y otra cosa, también le dio 2 botellitas de cristal. Cuando ella ya no sea un problema, deberás darle esto a las niñas. Pase lo que pase, no las abras. ¿Me estás siguiendo? Sí, creo que sí. Mi Tulpa te asistirá, así que no tendrás que preocuparte por Haku. Cuando tu misión está cumplida, él te recompensará. Y después, haz lo que quieras, nadie te detendrá. Le dio una palmada en el rostro, su contacto la hizo estremecerse y desapareció de allí sin dar más explicaciones. No pegó ojo esa noche, libraba una batalla interna entre recuperar a su esposo y sus vidas o cometer un acto irreparable. Aunque no lo había dicho así, casi podía jurar que lo del tubito era veneno. ¿Pero las botellas qué? ¿Qué pensaba hacerle a sus hijas? La mañana la encontró ojerosa y aturdida. Preparó el desayuno para la señora y, más bien de forma inconsciente, vació el benjur Raquel en su taza de té. Se cruzó con Hakai en el pasillo y no fue capaz de responderle el saludo. Iba como en neutro. Así llegó a la habitación y Haku le dio paso mientras él se quedaba afuera. «Buenos días, señora», dijo quedamente, dejando el servicio de desayuno sobre la mesa. «Buenos días». Rin estaba de excelente humor. «¿No es una mañana hermosa? Abre bien las cortinas, por favor». Así lo hizo. También enrolló el futón y lo guardó. Escuchó a Rin toser y quejarse de que el té estaba algo amargo, pero no la miró, no se atrevía. En su lugar se acercó a la cuna. Las gemelitas estaban despiertas pero calmadas. Una le sonrió, la otra no era tan simpática al parecer. Pero Yuna las quería mucho a las dos. Después de todo, ella las había traído a la vida. «¿Durmieron bien, señoritas?» Escuchó caer un peso muerto y contuvo un sollozo. «¿Qué creen? Papá les envió regalos». Sacó las botellitas del bolsillo de su delantal y las puso en sus manitas. Se apartó justo a tiempo, pues los colchos estaban tan flojos que hasta los torpes movimientos de un infante pudieron soltarlos. Los destellos le hicieron dar un grito. «¿Niñas?» Se acercó. «¿Pero qué hice?» Trató de huir, pero no más salir del cuarto se llevó un sobresalto al encontrarse con el Tulpa que recién había noqueado a Haku. Este le arrojó aquella bola de luz y se metió al cuarto, a recuperar y esconder las botellas quizás. Yuna se quedó observando la esfera pulsante en sus manos, el corazón de su esposo, el corazón por el cual había sacrificado tanto. Cuando las gemelas nacieron, Hakai se enteró de que no tenía permitido verlas. De hecho, nadie salvo Rin, Haku y Yuna podían acercárseles hasta que Kouro regresara. Pero no le impidió pasar a preguntar cómo estaban. Eran sus sobrinas después de todo. Y algo más. En el fondo de su ser aún quería creer que había esperanzas para su hermano. La parte de su historia que le faltaba lo había llevado a creer que la maldad de Kouro era producto de la forma en que había perdido a su familia. Y el cómo desde allí todo se desmoronó era obra de su frágil corazón. Pero muchas cosas habían cambiado en los últimos años. Se estaba abriendo, actuaba más como era antes, y Hakai pensaba que podía estar a punto de sufrir el mayor cambio, uno hacia la redención. De ser así, y en honor a la promesa hecha a su madre, lo perdonaría. Tras concluir sus labores de la mañana, se encaminó al cuarto solo para encontrarse a Haku arrastrándose dolorosamente hacia la puerta entreabierta. ¿Pero qué? Lo ayudó a levantarse. ¿Qué pasó? Yuna. Lo que lo hubiera atacado lo había dejado muy aturdido. Debo ir. Mi señora, las niñas. Recordó cómo había pasado por su lado sin saludarle en la mañana y la impresión que le dio de que algo le angustiaba. Entró al cuarto con Haku a la saga y de inmediato vieron a Rin tendida junto a la mesa, con la taza de té agua en su mano. Hakai se inclinó sobre ella y buscó el pulso en su cuello. No lo encontró. Señora, despierte. Está muerta, Haku. No parecía comprenderlo y no podía perder el tiempo explicándole. Con el corazón hecho un puño fue a ver a las niñas. Parecían dormidas. Tuvo que palpar sus caritas heladas para comprobar lo que tanto temía. Su pobre hermano. Sorprendentemente fue lo primero que se le vino a la mente. Esto lo devastaría. ¿Cómo pudo pasar esto? Recordó lo que Haku había dicho. ¿Yuna? No puede ser. Están muertas. Haku seguía junto a Rin. Por fin había captado la idea. La señora, las niñas, no las pude proteger. Necesito que te controles. Voy a buscar a Yuna. Ve por alguien que se ocupe de los cuerpos. Fallé. Era mi deber. Fallé. Haku, de reojo lo vio tomar algo de la mesa. ¡Haku! No pudo detenerlo. Cuando lo alcanzó ya había enterrado el cuchillo en su estómago hasta la empuñadura. Se estaba muriendo. Y nada que hiciera o dijera lo iba a salvar. ¿Por qué? No la protegí. Era mi deber. Cuando lo miró, su mirada estaba cargada de humanidad. Era mi amiga. Falleció en sus brazos, y al morir el poder del sello en su rostro se quebró, dejando ver su verdadero aspecto humano. Ni siquiera era un hombre. Era solo un chico que, como tantos otros, había caído en la trampa de su hermano a cambio de una vida mejor para su familia.
y en su lugar lo habían despojado de su voluntad. Lo habían obligado a matar a sus seres amados y ahora, perdido su propósito, no vio más alternativa que morir. Al menos ahora, pensó Hakai depositándole en el piso, podría descansar en paz. Yuna se había dado a la fuga. Sin saber de cuánto tiempo disponía, agarró a su esposo, algunas cosas y uno de los caballos de su carreta. En este cabalgaron tan rápido como pudieron en dirección al bosque. Un par de horas después tuvo que dejar ir al caballo, pues no lo llevaría más lejos en la espesura. Creo que podemos descansar aquí. El cocinero estaba sumamente desorientado, no se hallaba fuera de su ambiente, miraba en todas direcciones como preguntándose qué debía hacer. Está bien, cariño. Hizo que se sentara y sacó la esfera. Mira, ¿sabes qué es? En un momento recordarás todo. Le temblaron las manos. ¿Volverás a ser tú? ¿Y ella? La culpa era como un ariete en su mente. ¿Podría ella ser como era antes? Lo que había hecho no podía ser borrado. ¿Y si su esposo se enteraba, la perdonaría? Quizás, pero nunca iba a verla igual. Ella ya no podía verse igual. Se sentía sucia, asqueada de sí. No podía dejar de llorar. Lo siento. Él le rozó el rostro. Yuna. Era la primera vez que escuchaba su voz en 10 años. Yo lo siento. Comprendió entonces que Kouro la había timado al máximo. Su retorcido plan no solo había matado a una madre y a sus hijas, sino que la había llevado a ella misma a un escenario del cual solo había una salida. No podía vivir con el remordimiento, y no permitiría que su esposo continuara siendo un esclavo de los Uni. Así que tomó el cuchillo de cocina que siempre llevaba, le dio un último beso y usó toda la fuerza que tenía para aplastar su corazón. De este modo, Hakai se vio a cargo de todo por un breve y oscuro periodo. Claro que Kouro lo había puesto a cargo desde antes, pero no tuvo realmente nada importante de que hacerse cargo hasta entonces. Buscó a algunos embalsamadores que se hicieran cargo de los cuerpos. Lo típico con los soldados era quemarlos y esparcir las cenizas por los campos. Lo mismo se solía hacer con las familias de estos. En el caso de Hako se tomó la libertad de procurar que no lo fueran a lanzar sobre un campo de arroz. En cuanto a Rin y las niñas, no podía arriesgarse a sepultarlas sin el consentimiento de Kouro. Se quedarían en la habitación hasta que él regresara. Los últimos días antes de que su hermano volviera, lo dividió entre su labor con los soldados de buscar a Yuna y aprenderla por sus actos, y constantes reflexiones sobre cómo le iría y las trágicas consecuencias que esta noticia iba a generar. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.